El hombre engañado. Una venganza oculta en el nombre del amor. Yo soy Elena, la esposa de Mauro. Todos lo ven como un hombre honorable y buen padre. Alguien en quien se puede confiar. Nos conocemos hace años y ahora tenemos 2 hijos pequeños, que son nuestra alegría. Mauro siempre ha sido un hombre generoso y justo, incluso en su trabajo como abogado. Su reputación de ser intachable le ha ganado el respeto de todos a su alrededor. Todo empezó cuando Mauro, por azar del destino, fue testigo de un accidente trágico. Él iba conduciendo por la ciudad cuando vio a un joven cruzar la calle sin mirar el semáforo. El muchacho, que después supe se llamaba Denis, corría apresurado y no se percató de que un auto venía en su dirección. La conductora, en un intento desesperado de evitar el choque, terminó volcando su auto. Mauro, que estaba cerca, reaccionó enseguida y llevó tanto al joven como a la conductora al hospital. Desafortunadamente, Denis falleció antes de que llegaran, aunque la conductora logró sobrevivir. Poco después, la hermana de Denis, una joven llamada Débora, demandó a la conductora por la muerte de su hermano. Mauro, que había visto el accidente, defendió a la conductora en el juicio, argumentando que el joven había cruzado de manera imprudente. Logró exonerarla, y aunque fue lo justo, al parecer Débora no pensaba lo mismo. Sin embargo, en ese momento no imaginábamos hasta dónde llegaría su deseo de venganza. Unos meses después, Débora reapareció en nuestras vidas, pero de una manera inesperada. Se presentó en la oficina de Mauro buscando trabajo como secretaria, con una apariencia impecable y un aire de dulzura que engañaba a cualquiera. Mauro, sin sospechar nada, ayudó a trabajar allí. Día tras día, Débora comenzó a acercarse más a él. Lo invitaba a tomar café, le llevaba chocolates, y siempre había excusas para que la llevara a su casa después del trabajo. Mauro, que es un hombre amable y caballeroso, al principio no pensó nada de sus atenciones. Sin embargo, pronto notó que su comportamiento era demasiado insistente. Cuando ella lo invitó al cine, Mauro le dejó claro que era un hombre casado y que no le interesaba tener nada más que una relación profesional. Débora se mostró ofendida, pero en lugar de alejarse, decidió cambiar de estrategia. Débora empezó a urdir un plan para destruir nuestra relación. Nunca sospeché de sus intenciones hasta que un día recibiera un ramo de flores en nombre de otro hombre, un detalle inesperado que me dejó perpleja y confundida. Poco después, recibí una llamada anónima diciéndome que uno de mis hijos estaba solo en el parque. Alarmada, corrí hacia allí con el corazón en la garganta. Mientras buscaba desesperadamente a mi pequeño, un hombre se acercó y me tomó de la mano, ofreciéndome ayuda. Fue un gesto breve, pero en ese preciso instante, alguien nos tomó una foto. Sin saberlo, ya formaba parte de la trampa que Débora había planeado cuidadosamente. Débora usó esa imagen para engañar a Mauro, diciéndole que yo le estaba siendo infiel y mostrándole la foto como prueba. Mauro, dolido y sin entender lo que pasaba, regresó a casa y me pidió el divorcio sin darme ninguna explicación. Yo no entendía por qué de pronto desconfiaba de mí y me acusaba de algo que jamás había hecho. Desconsolada, tomé a nuestros hijos y me fui a vivir con mi madre. Después de nuestra separación, Mauro, confundido y herido, comenzó a confiar cada vez más en Débora, quien se mostró como una amiga comprensiva y le brindó consuelo. Pronto, Débora aprovechó para llevar su plan más allá. Una noche, lo emborrachó y se insinuó abiertamente. Mauro, en su estado de debilidad y frustración, cayó en la trampa y comenzó una relación con ella. Pasó el tiempo, y Mauro creyó que había encontrado una nueva oportunidad de ser feliz con Débora, aunque en realidad ella solo buscaba venganza. Aprovechó su posición para sabotear la carrera de Mauro, alejando a sus clientes y haciendo que perdiera casos importantes. Mauro, que siempre había sido un abogado exitoso, no entendía por qué su vida profesional se derrumbaba de repente. Un día, nuestra antigua empleada, quien había seguido trabajando en la casa de Mauro y Débora, encontró cartas y fotos que evidenciaban que Débora tenía un amante. Al enterarse,
no dudó en venir a mí para contarme lo que había descubierto. La empleada también mencionó que Débora era la hermana del joven fallecido en el accidente y que había estado manipulando a Mauro todo el tiempo. Decidida a recuperar a mi esposo y a aclarar las mentiras, fui a verlo para contarle la verdad sobre Débora. Desafortunadamente, cuando intenté explicarle, él se negó a escucharme. Débora apareció en ese momento y, fingiendo sorpresa, me echó de la casa, diciendo que no me quería cerca de Mauro. Me sentí impotente, pero no estaba dispuesta a rendirme. Mientras tanto, Débora aceleró su plan de destrucción. Una noche, mientras Mauro estaba agotado por el trabajo y la bebida, ella le dio un trago con un alucinógeno y, mientras él comenzaba a sentirse desorientado, le confesó toda la verdad. Le dijo que era la hermana de Denis, el muchacho fallecido, y que estaba arruinando su vida como venganza por haber exonerado a la conductora. En ese momento, toqué la puerta de la casa. Débora, al ver que era yo, intentó evitar que entrara, pero logré abrirme paso. Encontré a Mauro en un estado deplorable y llamé a emergencias de inmediato. Débora escapó antes de que llegaran, pero el daño estaba hecho. Mauro fue llevado al hospital y al despertar, entendió por fin el complot que había orquestado Débora para destruirnos. Mauro, arrepentido y dándose cuenta de su error, me pidió perdón y, aunque dolida, yo sabía que aún lo amaba. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, decidí darle una segunda oportunidad, con la esperanza de que pudiéramos reconstruir nuestra vida y sanar las heridas que Débora había dejado. Débora fue finalmente capturada y enfrentó cargos por el uso de una identidad falsa y por intentar acabar con la vida de Mauro. Nuestro amor había sido puesto a prueba de la manera más cruel, pero logramos salir adelante, más fuertes y unidos que nunca.